Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el constante tumulto de Nueva York, todo parecía gritar. Las bocinas perforaban el aire como puñaladas. Las sirenas aullaban en algún lugar, siempre. Los zapatos resonaban sobre el concreto, apresurados, sin parar. Y, sin embargo, en esta ciudad que nunca duerme, había un niño que nadie veía. Caleb Foster, 10 años, piel morena, el rostro enmarcado por mechones de cabello alborotados. Sus ojos eran viejos, mucho mayores que él. No lloraba. No suplicaba. Observaba. Absorbía los detalles del mundo, los estallidos de conversación, los rostros tensos, las soledades apresuradas. Vivía como una sombra entre las columnas de cristal, ignorado por millones de ojos abiertos pero ciegos. Todas las noches, regresaba a su refugio en Bryant Park, un banco apartado bajo una vieja farola que crujía. El frío le calaba los huesos, pero Caleb había aprendido a no tiritar. Dormía envuelto en un abrigo militar caqui, demasiado largo para él, con las mangas colgando y el persistente olor a cuero viejo. El abrigo había pertenecido a su padre, un sargento del ejército desaparecido en una misión lejana, del que solo quedaban un obituario y esta tela, desgastada como una bandera doblada. Su madre, Isabelle Foster, llevaba mucho tiempo luchando con sus demonios internos. Un día, no abrió los ojos. Caleb tenía 7 años en ese momento. Desde entonces, nadie lo había mirado. No suplicaba. Escribía. En un cuaderno amarillento y desgastado, cubierto de cinta adhesiva y manchas de lluvia. Cada página estaba llena de palabras torpes pero intensas. Escribió fragmentos de frases robadas, descripciones, sensaciones. Anotó gestos crueles y silencios cómplices. Era su forma de existir. Su mundo era tinta y atención silenciosa. Esa tarde, el invierno era un cuchillo. El viento azotaba los rostros. Caleb se había deslizado bajo una escalera metálica al final de un callejón adyacente, temblando, con el cuaderno contra el pecho. De repente, un ruido. Pasos suaves. Vio una figura alta, erguida y negra, con un abrigo de lana. El hombre no caminaba como un vagabundo. Caminaba como alguien que ya ha llegado a su fin. Como un condenado a muerte subiendo las escaleras de un cadalso. Caleb se incorporó y escuchó. La figura subió por la escalera de incendios del edificio vecino. El niño curioso la siguió en silencio, con los instintos a flor de piel. Al llegar al tejado, Caleb vio al hombre al borde del vacío. No se movía. Solo el viento hacía temblar el dobladillo de su abrigo. Miraba fijamente las luces de la ciudad abajo como un río a punto de tragarnos. Traje negro a medida. Zapatos italianos de cuero. Reloj de oro. Todo en él denotaba éxito, dinero, control. Pero su mirada era la de un hombre devastado, que ya no encontraba a qué aferrarse en este mundo. Caleb sintió que su corazón se aceleraba. «Señor», gritó con voz temblorosa pero firme. El hombre dio un salto y se giró de repente. Vio a un niño pequeño con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes de preocupación. «¿Qué haces aquí? Sal de aquí. No eres de aquí, chico». Caleb no se movió. Puso una mano sobre la barandilla congelada. «Tú tampoco», murmuró. Su tono no era insolente. Era sincero. Crudo. El hombre soltó una risa amarga y seca, como un hipo de dolor. «¿Crees que entiendes algo de mi vida, chico? Soy Richard Whitmore. Director ejecutivo de Whitmore Industries. Tengo edificios a mi nombre, una fortuna que ni siquiera puedes imaginar. Y aún así, aquí estoy. Porque ya nada tiene sentido». Hizo una pausa. «Perdí a mi hermano en un escándalo. Mi esposa abandonó el barco en cuanto los periódicos empezaron a informar. Mis socios me vendieron como a un perro. Pasé 30 años construyendo un imperio. Y esta noche, me doy cuenta de que ni siquiera tengo un amigo de verdad». Caleb se acercó lentamente. Metió la mano en el bolsillo, sacó su libreta y se la ofreció. «No conozco tu mundo. Pero conozco ese vacío en tus ojos.
Vi esa mirada en los ojos de mi madre, la noche anterior a su anoche. Lee esto. Son mis palabras. No mucho. Pero tal vez te sirvan de consuelo. Richard tomó el cuaderno con vacilación. Leyó. Lentamente. Página tras página. No te sientes donde la ciudad quiere que colapses. No creas que el dinero puede curar los agujeros que tienes en el pecho. Cuando nada te ata al suelo, mira a tu alrededor. Alguien podría estar vigilándote sin que lo sepas. Para la tercera página, le temblaban las manos. Para la cuarta, le temblaban los hombros. Hacía años que no lloraba. Esa noche, se derrumbó. En silencio. Apretaba el cuaderno contra el pecho. Luego, lentamente, se sentó. No para caerse, sino para recuperar el equilibrio. Miró al niño. ¿Cómo te llamas? Caleb Foster. Acabas de evitar que desapareciera, Caleb Foster. Y ni siquiera te di las gracias. Caleb se encogió de hombros. Lo harás, más tarde. Así que Richard bajó del tejado. No se arrojó. Volvió a bajar. Acompañado por un niño pequeño al que nadie miraba. Y esa tarde, en el tejado helado de Manhattan, un hombre se desplomó, solo para volver a levantarse. Al día siguiente de la azotea, mientras la escarcha cubría las hojas de Bryant Park, Richard Whitmore regresó. Los transeúntes lo ignoraron, como siempre. Un hombre con abrigo largo y zapatos de cuero, sosteniendo 2 tazas humeantes en una bolsa de papel. Se acercó al banco. Caleb estaba allí, envuelto en su abrigo militar, con el cuaderno sobre las rodillas y una manta sucia sobre sus delgadas piernas. Apenas levantó la vista. Pensé que un poco de chocolate caliente no estaría mal, dijo Richard. Se sentó sin preguntar, sin imponerse. Justo ahí, a su lado, como si siempre hubiera pertenecido a ese banco. No hablaron de inmediato. El silencio, en ese rincón del parque, era más cómodo que 1000 palabras. Luego, con el paso de los días, Richard regresaba. Siempre con algo, un sándwich, un libro, una chaqueta. Pero sobre todo, traía tiempo. ¿Y tranquilidad? Las conversaciones caían como gotas lentas sobre un cristal frío. De los recuerdos a las heridas, Richard finalmente se confesó. Habló de su infancia en Alabama, de su hermano Ethan, cuya muerte, según él, fue culpa suya. Habló de la mujer con la que se había casado para olvidarla y luego había perdido. De la soledad que acechaba en los pasillos de cristal de sus torres, de esas cenas de negocios donde todos sonreían, menos él. Caleb, en cambio, hablaba poco. Pero escuchaba. De verdad. No como los adultos que escuchan para responder. Él escuchaba para comprender. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Richard una noche, con la mirada fija en el cielo rojizo. Caleb se encogió de hombros. Quizás. Pero necesito un techo, no cumplidos. Lo dijo sin cuestionarlo, sin quejarse. Simplemente la pura verdad. Richard sintió un nudo en la garganta. Ven a mi casa, ofreció. Tengo espacio. Podrías dormir en un lugar cálido. Ten algunos libros. Una cama de verdad. Pero Caleb meneó la cabeza. No quiero ser un proyecto de caridad. No soy un accidente social que deba repararse. Richard permaneció en silencio, conmovido. No respondió de inmediato. Comprendió. A este niño no le quedaba nada, salvo su orgullo. Se negaba a cambiar su dignidad por compasión. Entonces, ven a trabajar conmigo, dijo finalmente. No como favorito. Como empleado. Tengo una biblioteca corporativa en mi sede. Está repleta de archivos. Me ayudarás a organizarla y actualizarla. Te pagaré. Y podrás estudiar. Serás libre. Caleb dudó un buen rato. Luego asintió. Está bien. Pero quiero firmar un contrato de verdad. Richard sonrió. Este niño de 10 años tenía más integridad que la mitad de sus compañeros. Instalado en un pequeño, modesto pero limpio estudio en Brooklyn, Caleb redescubrió hábitos olvidados, dormir sin miedo, despertarse con la alarma,
comer comida caliente. La primera noche, no pudo conciliar el sueño. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro. Demasiado bueno para ser verdad. Reanudó su curso por correspondencia con la ayuda de un profesor especializado a quien Richard pagaba discretamente. También trabajaba 3 tardes a la semana en la sede de Whitmore Industries, en una tranquila planta con paredes de cristal, entre estanterías llenas de archivos. Allí, clasificó, ordenó, anotó, leyó. Tenía su placa. Su oficina. Una dirección de correo electrónico. Una tarjeta de transporte. Pero, sobre todo, tenía una visión de sí mismo que importaba. No la de un hombre caritativo, sino la de un hombre que lo veía como un igual. Caleb leía mucho. Devoraba libros de urbanismo, sociología e historia estadounidense. Anotaba sus pensamientos en los márgenes. Escribió aún más, llenando cuaderno tras cuaderno con historias, reflexiones sobre las calles, las personas invisibles, las decisiones silenciosas que cambian una vida. Por su parte, Richard estaba cambiando. Se reía. Escuchaba. Estaba bajando el ritmo. Canceló reuniones para almorzar con Caleb en un pequeño bistró de Midtown. Habló con él sobre su negocio, le mostró gráficos e informes, pero también cartas de enojo de inquilinos precarios, que nunca antes había leído. Sabes, Caleb, a veces se construye un imperio sin mirar los cimientos. Me estás obligando a revisarlos. Había empezado a cuestionar las prácticas de algunas de sus empresas. Había puesto en marcha un programa de rehabilitación para las viviendas sociales de su propiedad. No era perfecto, pero era un comienzo. Y por la noche, leía los textos de Caleb, como un padre lee los poemas de su hijo. En los círculos empresariales se rumoreaba. Whitmore pasa demasiado tiempo con ese chico. Está perdiendo la cabeza, está perdiendo el ritmo. Terminará malgastando su herencia. Pero a Richard no le importó. Por primera vez, ya no era un hombre que huía de su pasado, sino un hombre que lo reescribía. Para él, Caleb no era una obra de caridad. Ni una deuda moral. Ni un acto de redención. Era un recordatorio. Un espejo. Un testigo vivo de un momento en el que todo pudo haber cambiado, y no cambió. Caleb le había entregado un cuaderno. Richard, a cambio, le estaba entregando un futuro. Habían pasado 2 años desde aquella tarde gélida en la que el niño de la calle Caleb Foster había impedido que Richard Whitmore saltara al vacío. Había crecido. Físicamente, un poco. Interiormente, mucho. A los 13 años, su voz había adquirido un tono tranquilo. Caminaba erguido, hablaba poco, pero cada palabra que pronunciaba tenía peso. Siguió escribiendo, sin descanso. Lo que había comenzado como notas de supervivencia en un cuaderno desgastado se había convertido en un manuscrito completo, crudo, desgarrador, urgente. Un grito reprimido demasiado tiempo. Lo tituló. No subas. Crónicas de un niño invisible en una ciudad que ya no parece. El título nació de una frase sencilla, dicha sin pensar, en esta azotea de Manhattan, a un extraño dispuesto a morir. Pero para Caleb, se había convertido en un manifiesto, un llamado. Una negativa a ceder a la indiferencia. El libro, publicado por una pequeña editorial independiente a petición tácita de Richard, explotó. Como una detonación en un mundo saturado de ruido inútil. No era un cuento de hadas. No era una historia de éxito. Era un espejo. Crudo. Afilado. Cuando vives en la calle, te vuelves transparente. Pero a veces, es lo invisible el que mejor ve. La gente no me ignoraba por malicia. Sino porque, para ellos, mi dolor era un desastre. Vi a un hombre caminando hacia la muerte, con traje y en silencio. Y grité. No fue valentía. Fue rechazo. Cada frase parecía salir del vientre materno. De un niño silenciado durante demasiado tiempo. Los críticos quedaron impactados. Los televisores lo invitaron. Las escuelas pidieron reunirse con él. Se derramaron lágrimas. Pero también nacieron compromisos. Caleb rechazó las etiquetas. No soy una superviviente. Ni un modelo a seguir. Soy una alarma.
una lámpara encendida en un rincón que nunca miras. Lo vimos con traje, al lado de adultos poderosos, pero su mirada seguía siendo la del niño de Bryant Park. El New York Times escribió: lo que Caleb Foster nos ofrece no es una lección moral. Es una bofetada suave. Y necesaria. Con la discreta, pero decisiva, ayuda de Richard Whitmore, Caleb lanzó una fundación. Le dio un nombre sencillo, surgido del silencio. El Proyecto Bayeur. No es salvador. No es héroe. Sereno. El que se queda de pie mientras los demás cierran los ojos. El proyecto era todo menos una organización benéfica tradicional. Caleb rechazó la compasión como motor. Quería alguien que lo escuchara, confianza y herramientas. La fundación abrió refugios temporales en los antiguos edificios abandonados de Whitmore Industries. Organizó talleres de escritura en los que antiguos niños de la calle contaban sus historias y recuperaban su voz. Talleres de oratoria, círculos nocturnos, cenas silenciosas donde a veces una mirada bastaba para romper una barrera. Contrató a ex niños de la calle. No para darles una segunda oportunidad, sino para darles una mano y permitirles ayudar a otros. Un día, un periodista le dijo incrédulo: «Solo tienes 13 años». Caleb la miró durante un largo rato antes de responder. «Y ya he vivido 3 vidas. Quizá 4. Pero no tengo prisa por terminar la quinta». No fingió querer salvar a todos. Ese no era su papel ni su misión. «Solo quiero vigilar». A veces, una simple mirada puede bastar para mantener a alguien alerta. En los meses siguientes, ciudades, estados y alcaldes contactaron al proyecto Bayeur para implementarlo en otros lugares. Pero Caleb se mantuvo cauteloso. Rechazó grandes subvenciones que buscaban comprar su imagen. Él dijo: «Soy libre siempre que pueda decir no». Tenía una oficina en la sede de la fundación, pero prefería quedarse en el terreno. A veces dormía en los albergues que había abierto. Para estar cerca del aroma de la realidad, como él decía. Richard, entre las sombras, vio a este niño convertirse en lo que nunca se había atrevido a ser. No soy un rey. No soy un magnate. Pero una conciencia que permanece allí donde todos miran hacia otro lado. Cada año, en la misma fecha, el 3 de diciembre, Caleb Foster regresaba a Bryant Park. Se sentaba en silencio en el mismo banco. El que estaba junto a la vieja farola, donde las sombras caían como recuerdos, donde un grito había suspendido la muerte, donde una mirada había bastado para cambiar un destino. No llegó con pompa. Ni con cámara. Solo con un cuaderno, un termo de chocolate caliente y ese viejo suéter que Richard le había regalado aquel fatídico día después. Este lugar se había convertido en su altar discreto. No para rezar, sino para recordar. No venía a llorar. Venía a velar. A menudo, los transeúntes se detenían, intrigados por la silueta silenciosa de un joven allí de pie, inmóvil como un testigo congelado en el tiempo. A veces, se acercaban personas sin hogar, atraídas por una presencia familiar, distinta a la de los demás. Y Caleb les habló. No con condescendencia. No con lástima. Sino con la cruda sencillez de quienes saben. De quienes han pasado hambre. De quienes han dormido bajo la lluvia. De quienes han conocido la vergüenza de no ser más que una sombra que nadie nombra. Si crees que tu vida no importa es porque nadie te ha mirado realmente, le dijo a uno. Mírame. Sigues aquí. Y yo también. Sus palabras no sonaban a eslóganes. Resonaban como verdades humanas. No repartía boletos. Ofrecía lo que él mismo había recibido, una mirada. Una mirada real. Una presencia. Un oído atento. A los 19 años, Caleb Foster se convirtió en el autor más joven en recibir el Premio Nacional de Humanidades, un honor que rara vez se otorga a alguien tan joven, y mucho menos a alguien que creció sin hogar. La ceremonia tuvo lugar en una gran sala del Centro Kennedy en Washington, D.C. Estuvieron presentes figuras del mundo literario, los medios de comunicación, la política y la cultura. Cuando Caleb subió al escenario, vestido con un traje sencillo pero elegante, los aplausos fueron prolongados. Había madurado, sin duda. Pero en sus ojos aún se percibía ese fuego sereno,
el de las almas que han conocido el abismo y regresado sin arrogancia. Miró hacia la primera fila. Richard Whitmore estaba sentado allí, con el pelo un poco más blanco y los ojos empañados. Caleb sonrió. Y luego habló. Escribí porque necesitaba que el mundo supiera lo que es volverse invisible incluso antes de tener una historia. Hizo una pausa. Richard Whitmore me dio un hogar. Pero más que eso, me escuchó. Y cuando escuchas a un niño de la calle, cambias el mundo. La Salle se eleva. Pero Richard no se movió. Estaba paralizado. Porque sabía que en esa frase, Caleb había resumido lo que él mismo había buscado toda una vida. El significado que ni los números, ni los contratos, ni los rascacielos habían podido ofrecerle. Años más tarde, cuando Richard murió en paz en su casa de campo, sus seres queridos descubrieron una carta escrita a mano incluida en su testamento, dirigida a Caleb. Ella dijo: «Toda mi vida, pensé que construía torres. Imperios. Estructuras que tocan el cielo. Pero hoy sé que lo más alto que he construido no es un edificio. Fue un niño sentado en un banco quien me extendió la mano cuando estaba a punto de caer. Caleb, no solo me salvaste. Me reconstruiste. Gracias por cuidarme». Caleb regresó a Bryant Park esa tarde. Volvió a sentarse. El mismo banco. El mismo silencio. Pero ya no estaba solo. Nunca más lo estuvo. Un grupo de jóvenes se unió a él. Antes sin hogar, ahora estudiantes, bibliotecarios, artistas y trabajadores sociales. Todos habían pasado por el proyecto Belleur. Todos unidos por el mismo grito, el de quienes velan, incluso cuando nadie los ve. Y en el gélido aire de diciembre, flotaba una certeza. La vida había cambiado. Porque un niño se negó a mirar hacia otro lado.